Vamos a comenzar esta conversación correspondiente al mes de marzo. Pero antes de esto, pues quiero compartir algo que pues todo el mundo, me imagino, la mayoría de la gente, pues se enteró de que hace unos días falleció un querido amigo, un excelente sexólogo, muy dinámico, muy carismático en sus presentaciones, en sus intervenciones, no solo en el ámbito de la sexualidad, sino también como un gran amigo, Juan Carlos Hernández Meijueiro. Falleció y causó mucho dolor, verdaderamente. Yo sé que cuando la gente muere se ensalzan, se dicen muchas cosas al respecto. En el caso de Juan Carlos son ciertas todas. Y yo creo que uno de los mejores homenajes o cosas que podemos hacer al respecto, porque la gente muere, se va el cuerpo, pero se queda su esencia. Yo creo que muchos, cuando menos yo sí, tengo mucho que me influyó Juan Carlos, y entonces cuando intervengo siento que está ahí, lo recuerdo con una sonrisa porque así me la pasé la mayor parte del tiempo con él. Entonces, con el permiso de Carla, yo diría que esta sesión se la dedicamos al querido Juan Carlos Hernández Meijueiro. Pues bien, el día de hoy la conversación se llama La intimidad también es política, una mirada feminista al placer sexual. Y la va a impartir esta mujer que es muy joven y que yo he tenido la fortuna de trabajar con ella. Me ha enseñado, que haya aprendido es otra cosa, pero me ha enseñado muchas cosas. Es muy brillante, ya lo verán ustedes. Además, reside en una ciudad que es muy especial para mí, Tijuana, Baja California, y allá pues hemos desayunado muy rico también. Pero les platico algo muy corto de Carla. Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo un premio El Mérito Académico de la Generación 22 y el premio EGEL a la Excelencia Académica. Tiene una especialidad en sexualidad, en sexología educativa por IMESEX. Tiene una maestría en sexología clínica por IMESEX. Tiene el doctorado en sexualidad humana de la Universidad Nexum de México, en Culiacán, Sinaloa, y de AMSAC, acá en la Ciudad de México. Es docente en la Universidad Nexum y en la Universidad Autónoma de Baja California. Es consultora de sexualidad, género e inclusión. Es revisora de artículos científicos del Journal of Sexual Medicine. Es investigadora internacional. Y de verdad estamos de manteles largos aquí en el Consejo Directivo. Nos sentimos muy afortunadas y muy agradecidas que vayas a compartir con nosotros estos minutos que te decía, en teoría son 45, y sí lo hicimos alguna vez, lo dijimos, bueno, lo dijo alguien de Monterrey, no voy a decir su nombre, pero la realidad es que ya nos hemos percatado que la gente tiene mucho que decir, de manera que tómate tu tiempo, hazlo con toda la libertad y estaremos poniendo atención a todo lo que nos digas. Algunas recomendaciones, peticiones, sugerencias. Por favor, tengan sus micrófonos en silencio. De repente se oye cada cosa, cada intimidad, y además se interrumpe la dinámica de la persona que está hablando. Sugiero que desde ya comiencen a poner preguntas y comentarios en el chat, porque es bien provocativo lo que puso ahí Carla como título. Entonces, de una vez, mandando estas preguntas, estas sugerencias, comentarios, para que después ella los responda. Y también que nos contesten la encuesta que mandó la doctora María Teresa Hurtado de Mendoza, porque nos sirve para afinar esto. Tenemos el objetivo de brindar
mejores servicios para todas ustedes y nos retroalimentarán y lo aprovecharemos. No digo más, de nueva cuenta, Carla Minguela, gracias por compartir y te escuchamos y vemos lo que nos vayas a brindar. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues sí, el tema de hoy me gusta mucho, la verdad. Pues estoy muy agradecida de poder estar acá precisamente para el mes de marzo, que creo que ya todas nos estamos preparando precisamente para el 8M. Entonces, justo este tema creo que nació a partir de las marchas del 8M para mí, pensando en cómo hemos entrado pues gran parte de la lucha precisamente en el tema de la violencia, ¿no? Y creo que ha sido la necesidad más urgente a lo largo de la historia. El poder visibilizar las violencias que vivimos, creo que es parte de lo que cada que hacemos un grupo de mujeres, nos damos cuenta que es algo que nos une y que nos atraviesa a todas, ¿no? O sea, podríamos ser muy diversas en muchas cosas, pero constantemente creo que lo que nos terminamos dando cuenta que nos une es cómo las violencias nos han atravesado desde etapas tempranas, ¿no? Y creo que poco a poco nos ha unido también el querer sanar esas violencias. Y para mí el placer creo que es parte del ir sanando esas violencias, el que podamos visibilizar nuestro placer, el que podamos también luchar por el derecho que tenemos al placer y empezar a analizar qué cosas atraviesan precisamente nuestra experiencia de placer como mujeres. Entonces, pues un poquito en ese contexto es que les comparto que nació la inquietud de empezar a hablar del tema. Honestamente, no me gustaría hacerlo como de una manera así súper académica, porque precisamente también desde el feminismo creo que algo, o desde las epistemologías feministas, pues algo que tratamos de rescatar mucho es el valor de la experiencia, ¿no? La experiencia como una fuente de conocimiento también. Entonces, pues trataré también de incluir mucho de las experiencias que me he ido topando en el camino o al ir trabajando estos temas. Y también les agradeceré a quienes quieran compartir parte de sus experiencias, pues para ir nutriendo todo lo que estamos viendo en la plática, ¿no? Entonces, de entrada, listo. Pues bueno, el título como tal de este tema que traje el día de hoy surge para mí precisamente de una lectura que a lo mejor ya varias o varios de ustedes conocen, no sé si alguien la ubica, que es, bueno, conocemos el lema, que es el título también de un ensayo, que es "Lo personal es político". Entonces creo que ese es uno de los lemas feministas precisamente que probablemente más hemos escuchado a lo largo de la historia. Y no sé si alguien sabe como en qué contexto surgió este lema de "lo personal es político". Hola. Tiene que ver con los derechos humanos, cuando se comienzan a establecer los derechos humanos para la mujer, ¿no? Y que ahí comienza a verse las necesidades que luego se decían solamente se tenían que vivir en casa para luego llevarlos hacia afuera. Más o menos por ahí. Ajá, más o menos. Justo en la ola, pues en la segunda ola del feminismo, más o menos alrededor de los 70s, surgen los grupos de autoconciencia, que eran grupos de mujeres feministas que precisamente se juntaban para hablar de sus experiencias y que en algún momento fueron grupos juzgados de ser apolíticos, ¿no? Como que no se veía, precisamente creo que durante muchos años esta parte de la experiencia de las mujeres o de hablar de experiencias es algo que les decía ahorita, se ha visto como si no fuera conocimiento formal, ¿no? O tan válido. Y en este contexto, pues las mujeres se juntaban a hablar de las violencias que atravesaban, de las experiencias que estaban viviendo al ser mujeres. Y Carol Hanisch, en este ensayo de "Lo personal es político", pues precisamente lo que busca es reivindicar estos grupos como un grupo que es político y hablar precisamente de cómo las cuestiones que tienen que ver con el sexo, el aborto, los cuidados del hogar, la división sexual del trabajo,
no son temas meramente personales, son temas colectivos, son temas que atraviesan o que atravesaban, y eso fue lo que se daban cuenta en los grupos, a gran parte de las mujeres, y por lo tanto, pues también eran un tema político. Kate Millett es también de las feministas radicales, que creo que la mayoría podemos ubicar, y ella precisamente habla también de que el sexo es una categoría impregnada de política, ¿no? O sea, para ella, la definición que ella utiliza de política es un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo, refiriéndose ella a que el grupo de mujeres somos quienes quedamos bajo el control normalmente del grupo de hombres. Hablando específicamente acá en función del género, sabemos que hay intersecciones de otras categorías como la raza, la clase social, pero aquí hablando específicamente en función del género o del sexo, pues Kate Millett también empieza a hablar de que el sexo es una categoría política, de que esta organización social que tenemos tiene que ver con cuestiones de poder y con dinámicas de poder. Y es así como las mujeres empiezan en esta ola ya a hablar de las experiencias de las mujeres como un tema político, como un tema que tenemos que analizar a la luz de lo social y no solo de lo individual. Y bueno, creo que también por ahí otro texto muy famoso, más o menos de la época, es el del problema que no tiene nombre, que ese es de Betty Friedan. Y también, o sea, creo que es de esos textos en los que nos va quedando cada vez más claro cómo las situaciones del ser mujer o todo lo que socialmente se va cargando a la feminidad, pues no tiene que ver con algo esencial o con algo natural, sino con cuestiones sociales que nos colocan en un grupo muchas veces de subordinación. Entonces, creo que el tema de eso de los grupos de autoconciencia son experiencias muy interesantes. Es algo que yo trabajo acá en la Universidad Autónoma de Baja California para el Consejo de Prevención del Acoso y la Violencia de la Facultad de Medicina y Psicología. Y dentro de ese consejo tenemos una pequeña rama que es la red de acompañamiento feminista. La red de acompañamiento feminista es un programa en el cual le otorgamos servicio de psicoterapia a mujeres que en la universidad hayan vivido situaciones de violencia. Y como parte de la red, precisamente algo que hemos retomado para promover esta idea de que los problemas no son solo individuales, sino también colectivos y que traen raíces sociales, pues hemos ido abriendo grupos de autoconciencia para las chicas de la universidad, ¿no? Y ha sido una experiencia muy interesante porque ahí se van dando cuenta de qué cosas tienen en común, qué cosas les atraviesan como estudiantes de universidad, y poco a poco se va haciendo también una red de apoyo en el que nos damos cuenta que nuestra experiencia pues no es tan solitaria, ¿no? Les decía que tengo pensado precisamente rescatar algunas cosas que no necesariamente vengan como de cuestiones tan académicas, y algo que he estado haciendo mucho en los grupos que trabajo de mujeres, ya sea con las chicas mismas que otorgan los servicios de psicoterapia, en las clases de género de la universidad o en otros grupos que tengo por fuera, es que compartimos de pronto poesía escrita por mujeres precisamente. Les recomiendo mucho un texto de Marcela Lagarde, que también suelo usar mucho, pero hoy decidí traer otro, que es el de La soledad y la desolación. No sé si alguien ubica ese texto. Si alguien lo ha leído y recuerda por ahí algo que nos quiera compartir, estaría muy bien. Es un texto muy interesante, ¿no? Bueno, ese texto, si lo leen, para mí lo que ha sido como muy útil es que cada que lo leemos en un grupo con mujeres, la mayoría se identifica bastante con lo que Marcela nos está compartiendo en ese texto. Ese texto básicamente habla de la forma en que se nos ha construido la experiencia de soledad
para las mujeres y cómo precisamente no se nos ha promovido la creación de espacios de soledad que tengan que ver con nosotras mismas, sino que aún en los espacios de soledad los usamos para pensar en otras personas o dedicados a la nostalgia, a los recuerdos de otros momentos, pero pocos se usan para la duda, para la reflexión, para la creatividad, para poder desarrollar un pensamiento propio y crítico, ¿no? Entonces, está muy interesante porque habla de experiencias específicas que creo que son muy comunes a gran parte de las mujeres. Entonces, acá voy a leer este poema precisamente de una página en donde promueven a puras escritoras, es solo poesía de mujeres. Y lo que les pediría es, mientras lo leo, que nada más identifiquen por ahí si conectan con algo de esto, si hay algo que ustedes con lo que se sientan identificadas o si piensan en alguna mujer en particular cuando escuchan lo que está acá puesto en el poema. Dice, se te pedirá que pactes con el diablo, que rifes tu alma al mejor postor, que tengas sexo sin placer, que sonrías sin ganas. Se te pedirá que encuentres una isla donde pasar tus malos ratos, que rentes un velero donde llorar tranquila. Se te pedirá que hables de ti misma, pero sin tanta pasión, sin tanta entraña. Que sigas tus pasos siempre y cuando no te lleven hasta el camino del lobo. Se te pedirá ser buena y ser santa, alimentar el deseo de los otros y postergar el propio. Se te pedirá entre tantas cosas que lleves el pelo atado, que evites roncar, que abandones tus sueños. Será el momento en que debas mandar todo por la borda, dar el grito final, comenzar la retirada. Correrás por una calle vacía, por todas las que no tenemos voz, por todas las expropiadas de nuestro cuerpo, por todas las que faltan. Al final de esa calle reencontrarás tu nombre, tu débil nombre, casi o completamente descosido, y un sol empujando las nubes. Y es de Candelaria Rivero. ¿Alguien quiere compartir si pensó en algo, si se le vino alguna experiencia, algo que les hayan pedido que hagan o dejen de hacer por ser mujeres, o alguna mujer en la que hayan pensado? Lucero. Sí, en donde dice que caminara sola o correrá sola, ¿no? Sí recuerdo muchas experiencias personales en donde realmente sí era vivir el miedo, ¿no? Era salir de la universidad, eran 7 de la noche, caminar una calle larga, oscura, ir en bolita con amigas, amigos, para llegar a donde tomábamos el camión y escuchar, ¿no? Las historias y experiencias de otras personas que habían vivido situaciones, pues, feas en ese trayecto. Entonces, y también ya ir en el metro, ir cuidándose siempre, ¿no? Aprender a cuidarte, de cambiar tu ropa para protegerte y no ser tan vulnerable. El llegar igual a ya cerca de casa, caminar una larga cuadra para llegar y no hay luz, está oscuro, ir corriendo, corriendo, corriendo con un miedo feo, muy feo, atroz, de no ser víctima de, ¿no? Y eso estoy hablando de hace 12, 13 años, ¿no? Ahora lo veo a la distancia y digo, en lugar de mejorar, creo que vamos en retroceso en esta parte de la violencia hacia las mujeres. Sí, y son experiencias bien fuertes que creo que nos resuenan a la mayoría. Gracias, Lucero. Erika. En la parte, buenas noches a todos. En la parte que dice, se te pedirá que hables de ti misma, pero sin tanta pasión, sin tanta entraña, y que sigas tus pasos siempre cuando no te lleven hasta el camino del lobo. Cuando yo avisé que iba a realizar mi segunda carrera, se me cuestionó que para cuándo iba a tener los hijos, y me dijeron algo así como, con el paso de los años tenía que irle bajando como que la intensidad y sí, como la intensidad o a seguir estudiando, trabajando tanto. O sea, me lo dieron a entender, no me acuerdo cuál fue la frase, pero como que no hiciera tanto, pues. Eso fue un grupo familiar que tengo, me hizo ese comentario.
Sí. Que evidentemente pues me hice caso, ¿verdad? Pero pues ahí está. Y justo pienso, digo, aquí que habemos varias personas o mujeres dedicadas al área de la sexualidad, pienso que nos metimos al camino del lobo. O sea, al entrar, al ser mujeres que entramos al tema de la sexualidad, la realidad es que creo que esto sí es parte de habernos metido al camino del lobo por ser mujeres. A mí me toca incluso, ¿no? Recuerdo mucho que alguien le dijo a mi mamá alguna vez como, ay, ¿cómo la dejaste meterse a estudiar a eso, ¿no? Y creo que sí, como sexólogas, por ejemplo, tiene toda una connotación, ¿no? En nuestra experiencia como profesionistas y desde el ser mujeres, el que nos presentemos como sexólogas. No sé cómo ha sido para ustedes, pero para mí sí ha tenido como todo un impacto, ¿no? O sea, sí hay reacciones violentas también muchas veces, incluso en redes sociales, creo que es más común que para quienes ejercemos sexualidad nos lleguen imágenes de penes, conversaciones incómodas, como situaciones muy violentas que tienen que ver precisamente, lo menciono porque aquí habla de, se te pide que tengas sexo sin placer y que sonrías sin ganas, que hables de ti misma sin pasión. O sea, justo es que creo que ya entrarle a estos temas es salirnos de lo que como mujeres se espera de nosotras, ¿no? De estar calladas, de estar en silencio, y de precisamente de no disfrutar, o sea, porque creo que el tema de la sexualidad pues precisamente tiene que ver mucho con que hablemos de placer. Y ser una mujer que disfruta todavía en la actualidad, estamos, creo yo, mucho en esta dicotomía de la puta y la santa, pero como que sin tantos puntos medios a veces. Oscar. Sí, que no tengas placer, pero que lo finjas, porque si no lo finges, entonces el otro pierde las elecciones, ¿no? Exactamente. Y que justo tiene que ver mucho con esta parte de alimentar el deseo de los otros y postergar el propio, ¿no? O sea, aunque no sintamos ese placer, hay que fingirlo para que el otro sí tenga placer, para que el otro se sienta bien. Entonces, algo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, con alumnas de la universidad, cuando compartimos este poema, me decían que pensaban mucho en sus mamás y en sus abuelas. Y por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que todas podemos identificar acá a nuestras mamás y a nuestras abuelas. Lo curioso era que no se identificaban tanto a ellas ahí, pero justo cuando les pregunté, yo les decía, y de verdad a ustedes como mujeres no se les ha pedido que por ser mujer hagan algo o dejen de hacer algo, o no se ha esperado de ustedes algo distinto. Y ahí es cuando también se empezaron a dar cuenta que, pues claro, ¿no? O sea, esto no aplica solo a las generaciones anteriores, esto sigue aplicando, sí, con algunas diferencias, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer en estos temas. Y precisamente una chica me decía, y me pareció también muy interesante con qué relacionó ella esta parte de correr por una calle vacía o encontrarse sola. Ella decía, cuando yo empecé el camino del feminismo, así me sentía. Sentí que me quedé sola por un tiempo porque pues me estaba saliendo, ¿no? De todo lo que se esperaba de mí o de todo lo que las mujeres de mi familia hacían. Entonces, pues bueno, creo que esta parte también en donde habla de correr por todas las que no tenemos voz, por todas las expropiadas de nuestro cuerpo y por todas las que faltan, pues yo diría, aunque tengamos voz, aunque no faltemos, hay que correr por todas y esa es una de las cosas que también me ha resultado muy bonito incluir en los grupos de mujeres o cuando trabajo estos temas de placer. Ahorita en un grupo que trabajo con unas chicas, ha sido muy interesante ver cómo al dejarnos ciertas tareas en torno al placer, pensar en hacerlo por todas, ha motivado a que vayamos avanzando más, ¿no? Como no solo, o sea, lo hago por mí, pero cuando lo hago por mí estoy abriéndole camino a otra de mis compañeras, a otra que yo escuché que le dolió esto, entonces que le da un sentido diferente. Y creo que esta es de las cosas que nos ha traído mucho también el feminismo a la actualidad. Bueno, el feminismo desde hace mucho, pero en una cultura tan individual como la tenemos ahora,
pensar más en comunidad me parece que precisamente también es parte de las deconstrucciones y de las resistencias que hacemos pues al sistema en el que vivimos bastante capitalista, ¿no? Y pues bueno, un poco quería empezar con ese poema tratando de situarnos en experiencias propias también de lo que ha significado para cada una de nosotras o para las mujeres en nuestra familia, precisamente la experiencia de ser mujer. Kate Millett en específico en su tesis de política sexual precisamente aborda este tema no solo de que el sexo es una categoría impregnada de política, sino de que las desigualdades sociales o las estructuras de poder pues no solo están afuera, no solo están en las instituciones, no solo están en la guerra, están en espacios tan íntimos como lo es la relación sexual, como lo es el hogar, como lo son las tareas o las labores del hogar. Y partiendo de ahí es que fue que se me ocurrió hablar de la intimidad política, o sea, precisamente de empezar a cuestionarnos cómo están las relaciones de poder en estos espacios íntimos, no sea en nuestras vidas, sea en la vida de las personas con las que trabajamos, quienes trabajen con terapia, quienes trabajen en universidades, con estudiantes. Creo que podemos ir identificando que en las desigualdades están también en estas áreas tan íntimas de nuestra vida. En la sexualidad, en el placer, vamos a encontrar muchas de estas desigualdades y de estos mandatos de género todavía. Yo puse aquí algunos ejemplos, algunas cuestiones que se han identificado, así como a manera de resumen. Evidentemente hay más. Creo que en general la violencia precisamente es una de las cosas que atraviesa bastante nuestros cuerpos y experiencias como mujeres. Gran parte de las mujeres hemos vivido violencia, hemos estado desde situaciones que pueden implicar abuso sexual, violaciones, cuestiones de acoso callejero, cuestiones en el área de trabajo. O sea, la violencia en la sexualidad es algo, pues es una experiencia bastante común a todas, que creo que también hace que algunos sentimientos que estén muy presentes cuando hablamos de sexualidad entre mujeres sean la vergüenza, la culpa y el miedo. Creo que para mí esos han sido de los sentimientos principales que he escuchado y que hemos compartido constantemente cuando hablamos de sexualidad. Y la vergüenza va en ocasiones desde temas relacionados precisamente a lo que hemos aprendido en torno a nuestros cuerpos, a la culpa, por ejemplo, muchas veces sentir que la misma violencia que hemos vivido es nuestra culpa, que nosotras la provocamos, que nuestro cuerpo lo provocó, de tal manera que muchas mujeres, justo hoy una chica en una clase me decía, ella es de Colima, dice, yo vivo en un pueblo donde estamos de 32 grados para arriba y crecí usando suéter en el calor para que no me tocaran, para que no me vieran, para que no provocar, era la enseñanza que yo tenía, ¿no? O sea, si yo salía con una blusa que estuviera escotada o sin mangas, yo sentía que estaba provocando y entonces pues aprendí a vivir el calor tapada. Y son parte de estas creencias culturales, ¿no? Y de cómo se nos ha promovido también a las mujeres el nosotras cuidarnos, pero no se ha cambiado o no siempre nos hemos enfocado en cambiar pues estas dinámicas de poder, estos esquemas que hay sobre la sexualidad. Entonces, algunas cosas que creo que ya se han estudiado, se han identificado, es por ejemplo el tema de la brecha orgásmica, ¿no? La diferencia que hay en cuanto a la experiencia del orgasmo entre hombres y mujeres. Y de eso no sé si a alguien le ha tocado leer alguna investigación de qué cosas se han encontrado. ¿No? ¿Saben si está documentado o no? O si es nada más como una idea que tenemos. Por acá tengo, a ver, por acá está un artículo, este es, me parece que 2018, acá está 2017.
Y en este estudio que hicieron, precisamente revisaron en una muestra de 52,588 personas de diferentes orientaciones sexuales, quiénes eran más propensos o propensas a experimentar orgasmos en su vida sexual, ¿no? En el caso de los hombres heterosexuales, el 95% reportó haber tenido la experiencia de orgasmo. Seguidos de ellos, el grupo que más reportó haberlos tenido fueron los hombres homosexuales, con el 89%. Seguido de ellos, el 88% de los hombres bisexuales también reportaron orgasmos en sus encuentros sexuales. Las mujeres lesbianas fueron quienes le siguieron con el 86%, las mujeres bisexuales con el 66%, y al último las mujeres heterosexuales con el 65%. Entonces, acá, por ejemplo, ¿a qué se debe que hayan sido las mujeres heterosexuales quienes menos experimentaron o reportaron haber experimentado orgasmos? Porque nuestro placer está más en relación al otro. Una parte por ahí, acá traigo también alguna investigación que habla un poco de eso. ¿Y qué más? Porque no conocemos nuestro cuerpo. Puede ser esa una también. Por la cultura, las costumbres, la religión. Y las prácticas sexuales, o sea, el tipo de prácticas que tenemos, por ejemplo, que están relacionadas muchas veces con enfocar el encuentro sexual en la penetración, es lo que hace que muchas veces también las mujeres heterosexuales reporten que no está siendo tan satisfactorio su encuentro, o bueno, en relación al orgasmo en particular. Oscar. Sí, sin duda todo eso es cierto, pero a mí también se me hace que no es una buena referencia puntual el orgasmo para referirse al placer sexual, porque tal vez la focalización de los hombres en eyacular es distinta de tener placer sexual en amplio. Entonces, las respuestas son absolutamente correctas, pero el ubicar el placer sexual en ese punto preciso también hace que no se ajusta a la comparación. No sé si me estoy explicando bien, pero... Sí. Y digo, no es lo único que se toma como referencia, ¿no? O sea, es también un ejemplo. Creo que sí, el punto principal acá es ver el tipo de prácticas que predominan muchas veces en las relaciones sexuales, que no necesariamente favorecen el placer de las mujeres. Estoy de acuerdo que el orgasmo no sería la única medida, pero justo por acá, en otros de los artículos que rescaté para compartir, por ejemplo, habla de, yo todavía como que no ubico una palabra que traduzca también este concepto de entitlement. No sé si alguien tiene alguna palabra específica para traducirlo, pero, o sea, creo que tiene que ver como con qué tanto sentimos que merecemos, ¿no? Como qué tanto nos sentimos merecedores, merecedoras de. Y precisamente en este estudio se dan cuenta que en términos de placer, los hombres sienten mayor entitlement que las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres se sienten como menos merecedoras de placer, y esto tiene que ver también mucho pues con cuestiones de educación y de género. Y en este mismo, a ver, no sé si fue en este mismo, sí, en este mismo cuando, por ejemplo, se les preguntaba a quienes participaron si tuvieran que elegir entre el orgasmo, digo, en parejas heterosexuales, ¿no? Si tuvieran que elegir entre el orgasmo del hombre y el de la mujer, ¿cuál elegirían? Se reportó que elegían más el de los hombres. Entonces, esto creo que sí va llevando un poquito más a la luz, que va más allá incluso sí del orgasmo, de la mera sensación, incluso del placer físico,
sino de cómo nos conceptualizamos en términos de si yo merezco recibir placer o no, el placer de quién merezco. E incluso, por ejemplo, Jos, que anda por aquí, en su tesis de doctorado también por ahí encontró datos interesantes que tenían que ver como con el placer y el género. Pero incluso muchas veces los hombres buscan también que sus parejas tengan un orgasmo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en consulta que la mujer no está tan conflictuada con no haber tenido un orgasmo, pero su pareja hombre sí, porque eso le hace sentirse menos hombre. Entonces, otra vez, o sea, cómo tiene que ver mucho lo que hemos aprendido en torno al género, en la forma en que buscamos y experimentamos darle placer al otro. Paco. Yo me pregunto, ¿qué tanto, en términos generales, se educa para que el niño busque su placer? Como dices, que se sienta merecedor al placer. ¿Qué tanto educamos a las hijas para que se sientan merecedoras de placer? Como que son dignas de, como que eso es algo bueno para ellos. Es una pregunta, nada más. Sí, y justo creo que pensando en cuando hice el doctorado nos tocó leer bastante algunos artículos sobre discapacidad y sexualidad. Y algo que pasaba mucho en torno a la sexualidad de las chicas con discapacidades es que cuando se les hablaba de sexualidad era hablarles sobre cómo se cuidaran de no ser violadas o de no ser abusadas. Y creo que justo es que de ahí nace mucho mi inquietud de empezar a hablar del placer como una forma de resistir a la violencia. O sea, sí, no es que yo piense que no hay que hablar de las violencias, por supuesto que sí, pero también hay que hablar del placer, también hay que hablar de disfrutar. Es que disfrutar y ser feliz es la mejor forma que yo tengo de resistirme a un mundo que se ha ensañado en que las mujeres precisamente estemos disfrutando, más bien estemos haciendo todo el tiempo para los demás y poco para nosotras. Entonces, creo que justo de ahí es que nace para mí la importancia de que estemos hablando específicamente como mujeres del derecho que tenemos a disfrutar. Y ahora sí, Jos, porque hasta te mencioné hace ratito. Sí, gracias. Y es que, bueno, para no meterme mucho en el tiempo que tienes, pero estoy de acuerdo con lo que comenta Oscar. Creo que medir el placer en términos de conducta es muy riesgoso, porque los hombres pueden presentar más en frecuencia diversas conductas, pero detrás de ello, efectivamente, hay más una intención de demostrar, de validarse, más que una experiencia plena de placer, ¿no? Entonces yo creo que los hombres hacemos más cosas, pero no necesariamente experimentamos más placer en el sentido enriquecedor como lo mencionas, ¿no? Oscar. Mira, con gran brevedad, se sabe que en hombres que son violadores de mujeres o de hombres, hay la búsqueda del orgasmo fisiológico en la víctima, lo cual le complica la condición a la víctima porque fisiológicamente pudo haber contracciones, etcétera, de modo que se siente culpable por la situación, pero sí es parte de lo que dice José. Estoy como hombre demostrando, y eso es parte del esquema de la masculinidad nefasta. Sí, pues es que al final el que esa sea la experiencia a través de la cual se busca el placer en los hombres está instalado de todas formas en una estructura patriarcal. O sea, viene de las mismas estructuras en las cuales pues lo que está buscando es sentirse poderoso. Al final del día no está buscando el placer de su pareja, está buscando el sentir ese poder, sentir que puede hacer que la otra logre algo. Entonces, no es que, también quiero como cuidar esto, no es que yo esté diciendo que los hombres disfrutan al 100% todo y su sexualidad es perfecta y la de las mujeres no, pero sí es como ver un poquito a la luz que estas cosas, o sea, esta experiencia tú vas, justo me encontré un meme el otro día que decía,
un médico le explicaba a la paciente que con el uso de antidepresivos probablemente iba a disminuir su capacidad orgásmica. Y la mujer le decía algo así como, no se preocupe, soy heterosexual, ya estoy acostumbrada. Claro que, o sea, sí creo que no es a lo mejor el centro siempre el tema de quién tenga más orgasmos, pero de nuevo sí vuelvo a insistir un poco en que las prácticas, las formas en que hemos aprendido a construir la sexualidad sí están todavía muy minadas como por una visión patriarcal. El mismo hecho de que los hombres a veces, por ejemplo, en su masturbación ni siquiera se toquen el cuerpo, o sea, esta es una pregunta que yo hago con frecuencia, casi no tocan otras partes de su cuerpo, casi no han explorado su cuerpo, tiene que ver pues con que el aprendizaje está muy centrado todavía en el pene y en esta idea coitocéntrica de la sexualidad, que mujeres lesbianas, que personas que pertenecen a la diversidad sexual, pues han ido abriendo camino a otro tipo de prácticas, precisamente que cuestionen estas prácticas mucho más heteronormadas que tenemos y que sí han dejado algunas desigualdades, ¿no? Dentro de eso, aparte del tema específicamente de los orgasmos, en general, pues hay otras violencias y otras barreras que van atravesando nuestra experiencia como mujeres. Yo trabajé para mi tesis del doctorado, por ejemplo, con la relación que hay entre el burnout que se da por el trabajo doméstico, por el trabajo del hogar, y la satisfacción sexual en amas de casa. Mi idea justo surgió mucho del ver en pacientes, en mujeres que se dedicaban al hogar, que llegaban con esta queja de falta de deseo sexual, con insatisfacción sexual, y que detrás de todo yo me daba cuenta que lo que estaban eran muy cansadas. Estaban muy cansadas como para siquiera pensar en tener ganas de estar con su pareja. Algunas de ellas, además, precisamente el sexo no les era satisfactorio precisamente por estas prácticas tan coitocéntricas que hay. Pero precisamente fue muy interesante para mí darme cuenta que mejorar la carga doméstica en la casa, el hecho de que aprendieran a reconocer el trabajo doméstico como un trabajo, incluir a sus parejas en el proceso de terapia, que ellos empezaran a dividirse de una manera más justa el trabajo doméstico, que se le pusiera un valor económico a la aportación que ellas hacían con el trabajo doméstico. Todo esto fue teniendo un impacto en su relación de pareja y en la vida sexual. Y precisamente dentro de mi tesis lo que yo hice fue revisar estas relaciones a través de un modelo de regresión múltiple. Y sí, lo que salió es que el burnout era una de las variables que podían predecir la satisfacción sexual de las amas de casa con las que trabajé, además de la función sexual y y bueno, ya ahí varió un poquito el modelo porque trabajé con amas de casa que se dedicaban solo al hogar y quienes se dedicaban también a tener trabajo del hogar y un trabajo remunerado, que ese es otro tema, ¿no? O sea, la doble jornada laboral también hace que muchas mujeres tengan tanto cansancio o estrés y que por ende, pues esto vaya afectando su salud en general y su sexualidad también. Entonces, mucho como mi reflexión va en torno a que empecemos a revisar todas las cosas que pueden atravesar la experiencia sexual de las mujeres y que no tienen que ver solo con factores individuales de su historia de vida. La idea que hay también sobre nuestros cuerpos, las expectativas que se tienen sobre el cuerpo de las mujeres, la gordofobia que viven muchas mujeres, la violencia estética, por ejemplo. Naomi Wolf en El mito de la belleza decía que en la época actual la forma de esclavizar a las mujeres tenía que ver precisamente con los estándares de belleza, ¿no? Entonces, hace poco precisamente en un grupo en donde reflexionábamos sobre placer, sobre sexualidad, una chica hablaba de cómo había ido a un motel donde en el techo tenían espejos y ella estaba disfrutando el encuentro sexual con su pareja hasta que vio el espejo y se dio cuenta que en el espejo pues estaba viendo su cuerpo desnudo y empezaron a aparecer precisamente toda esta serie de pensamientos sobre cómo es su cuerpo en relación
a los estereotipos de belleza que tenemos, ¿no? Entonces, este tipo este tipo de cosas que vemos todo el tiempo, los mensajes que recibimos sobre cómo debe ser el cuerpo de las mujeres, sobre lo que es la belleza, poco a poco han ido cambiando, pero son cuestiones que aunque están muy afuera, muchas veces igual nos impactan. Hay gente que me dice, o hay mujeres que me dicen en consulta, pero es que en mi familia nunca me dijeron nada respecto a esto, no sé por qué soy tan exigente en ese tema con mi cuerpo. Pues a veces no es en la familia, pero a veces es en la escuela, es en la televisión, es en cualquier película que vemos, es en la música que escuchamos. O sea, al final del día es entender que todo esto sí lo vamos absorbiendo. El hecho, por ejemplo, de la doble moral, creo que es algo que todavía tenemos muy arraigado, muy presente. Lo que se nos permite o lo que se le permite a los hombres o lo que se le aplaude a los hombres y a las mujeres es muy diferente en términos de sexualidad. Hace poco también me encontraba una imagen que decía algo así como, básicamente el mensaje era que ser directa o decir que sí a lo que quiero no significa que soy fácil en relación a estos comentarios que creo que podemos escuchar muchas veces de cómo las mujeres tienen que darse a desear, por ejemplo. Una mujer que es asertiva o que es directa en torno a su sexualidad muchas veces todavía es interpretada como una mujer que es fácil y por lo tanto no se le respeta igual que a una mujer que sí se da a desear o que puede enviar dobles mensajes, porque es lo que aprendimos que era lo que hace una buena mujer, ¿no? Y precisamente en ese tenor de la doble moral, por eso incluí aquí los cautiverios de las mujeres, que son estas categorías que nos aporta Marcela Lagarde sobre las mujeres, precisamente creo partiendo de esta doble moral, ¿no? Las mujeres podemos ser madresposas, monjas, putas, presas o locas. Y estos cautiverios, pues son de alguna manera las formas en que nos estamos relacionando como mujeres también con el poder y como los scripts que nos han dicho de lo que implica ser mujer en esta sociedad y que para ella pues son eso, ¿no? Son un cautiverio, que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de estar ahí, pero estamos constantemente tratando de cumplir con lo que cada cautiverio nos está indicando, ¿no? Y también incluí esta parte donde pongo el ser para, pues ser para otros creo que es parte de lo que nos han enseñado muchísimo desde la infancia las mujeres. Y precisamente en torno a la masturbación, por ejemplo, algo que creo que a la fecha todavía he notado mucho en películas es que cuando hay escenas de masturbación de mujeres, normalmente están relacionadas como con el placer precisamente de otra persona, o sea, con que haya alguien más que las está viendo. Y no sé si aquí alguien vio la película de La forma del agua, de Guillermo del Toro. A mí algo que se me quedó súper grabado de esa película es, más o menos en la primera parte, se ponen como toda la escena de la rutina de la chica, de la protagonista, cómo se levanta, o sea, como lo que hace en un día común para ella. Y parte de lo que hace en ese día común precisamente es masturbarse en la tina, ¿no? O sea, es así como puso el pan a tostar, se metió a bañar, se masturbó, se fue a trabajar. O sea, para mí fue como una escena muy importante en ese sentido porque fue poder visibilizar la masturbación como parte de la cotidianidad de la vida de una mujer, ¿no? Que creo que es algo que pues no me había tocado ver tanto en representaciones, así, por ejemplo, de cine. Y pues bueno, por tiempos ya me voy a saltar un poquito. Acá, que pues bueno, así como el sexo es una categoría impregnada de política, el placer también puede ser, creo que lo podemos ver como una herramienta política de lucha y resistencia ante las violencias que vivimos. Y entonces me gusta mucho esta frase de una periodista que dice: en la lucha contra el capitalismo patriarcal y sus violencias, la lucha por el disfrute del tiempo libre y la sexualidad es parte del combate por una sociedad emancipada.
sea, creo que justo en un mundo en el que se nos exige constantemente estar produciendo y en el que las mujeres muchas veces hemos sido vistas más como un objeto que como sujetas políticas, pues el luchar por nuestro tiempo libre, por el disfrute, por el placer, no solo erótico, sino en general por el placer, es parte de liberarnos. Y pongo acá esta parte del activismo, del empoderamiento, de la autonomía, de la resistencia, porque creo que precisamente el empoderamiento, la autonomía y promover la resistencia a estos guiones sexuales tradicionales, pues son parte de los activismos que podemos hacer desde la intimidad. Son parte de las cosas que podemos fomentar en nuestra vida personal, en las diferentes áreas de trabajo que tengamos. El buscar que haya prácticas distintas, prácticas que realmente pues tengan que ver con un placer que pueda estar más libre de las dinámicas de poder y de sometimiento en las que hemos crecido muchas veces. Y en este sentido también recupero una frase que me parece muy importante, que es de Lorena Cabnal. Lorena Cabnal es una feminista maya comunitaria. Y la frase de ella es: recupero la alegría sin perder la indignación como un acto emancipatorio y vital. Y a mí me gusta mucho precisamente por lo que les decía, yo no quiero dejar de lado la lucha por las violencias que vivimos como mujeres, pero creo que recuperar la alegría y el placer es algo que podemos hacer sin perder el enojo, sin perder de vista también todo lo que queremos combatir y lo que queremos tratar de erradicar. Pero creo que sí, el recuperar la alegría y el luchar por una vida placentera es parte de lo que precisamente ella dice implica defender el primer territorio que tenemos, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es para ella el primer territorio al que nos vamos a encontrar y que nos toca defender. Y también quiero pasar un poquito a hablar de Graciela Hierro, porque Graciela Hierro es una filósofa feminista mexicana que, entre otros textos, escribió La ética del placer. Y en La ética del placer precisamente hace estos señalamientos que creo que son vitales precisamente para esto que estoy platicando, ¿no? O sea, para ella el interés de las feministas es alcanzar la libertad para el placer, porque no se puede hablar de libertad si nuestro placer no depende de nuestro albedrío, si no podemos elegir, ¿no? Y para ella el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro deber moral básico es apropiarnos de nuestro cuerpo. Apropiarnos de nuestro cuerpo es apropiarnos de nuestro placer y de nuestra sexualidad, y eso es una tarea que se inicia de manera individual, pero que tenemos que lograr de manera colectiva. En la lucha feminista actual, ejercer nuestro derecho al placer sexual es nuestro acto político de resistencia más grande. Entonces, en general, creo que ella resume aquí mucho de lo que trato de reflexionar hoy, ¿no? O sea, el poder visibilizar las diferencias que hay en torno al placer, en torno a incluso a la función sexual, ¿no? Si lo vemos desde la parte de la función sexual, qué cosas hacen que podamos vivir con mayores dificultades y obstáculos la sexualidad, las barreras que tenemos como mujeres ante ella. Me parece que es vital hacernos conscientes de eso y poder proponer formas de resistirnos a ello, pero proponerlas en colectivo. O sea, creo que eso es de lo que más rescata también la lucha feminista. Si son problemas colectivos, hay que dar soluciones colectivas y hay que pensarlas juntas y hay que recuperar nuestras experiencias de resistencia para aprender de las otras y poder integrar nuevas resistencias a nuestra vida. Y creo que también es muy importante que si estamos hablando de que muchas de estas barreras vienen desde un lugar social y político. Por ejemplo, yo comparto que precisamente en las conclusiones de mi tesis de doctorado, yo hablaba no solo de cómo nos puede servir el saber que si una mujer es ama de casa y hace trabajo del hogar, eso podría afectar su salud, en general su salud mental, física y sexual, pues también tenemos que ver qué hace que la división sexual del trabajo esté así, qué hace que los hombres no participen, y eso no tiene que ver solo con una cuestión de género, sino también
con qué tanto estamos dedicándole de tiempo al trabajo, qué tanto tenemos trabajos que nos permitan conciliar la vida laboral y la vida familiar. O sea, creo que justo la idea es irnos de lo micro a lo macro y poder entender qué cambios y qué ajustes sociales se necesitan para que de verdad podamos ir eliminando más las desigualdades que tenemos por cuestiones de género. Y esto pues se traduce a veces en buscar políticas que tengan que ver con políticas de derecho al cuidado, por ejemplo, o a los cuidados, con políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas. O sea, es un trabajo que de nuevo no solo se queda en la intimidad, en la casa, en la ama de casa, ¿no? Y pues creo que también en general parte de las cosas que hemos podido reflexionar desde el feminismo y a partir de todas estas barreras estructurales que se han ido identificando para nuestra sexualidad, pues es empezar a poner también en el centro el consentimiento, ¿no? El consentimiento como parte de una sexualidad sana y libre de violencia, el poder buscar nuevas éticas como lo propone Graciela Hierro, que la verdad les recomiendo mucho también ese libro de Ética del Placer, nuevas éticas para el placer y la sexualidad que realmente nos permitan a mujeres, hombres y personas de cualquier identidad vivir con mayor libertad la sexualidad y también con mayor responsabilidad afectiva y consentimiento. Sí, mi idea principal el día de hoy es y fue tratar de centrarme más en el tema de las mujeres, pero estoy consciente que esta es una labor que nos implica y nos afecta a todos y a todas. Eso es lo que creo que también sabemos que justo en términos de opresión y de género, las mujeres sí hemos sido históricamente más oprimidas, pues por el patriarcado, por el grupo masculino, como lo queramos ver, pero sí hemos sido más oprimidas y creo que parte de la lucha feminista es que nos podamos asumir como sujetas políticas y que podamos empezar a tomar más acción sobre los temas que nos conciernen y que nos afectan. Y pues bueno, ya también por tiempos no me puse a compartir todos los artículos, pero si alguien quiere que les pase por ahí algunos de los artículos que rescaté también sobre prácticas de sexo oral relacionado ahí hay uno, por ejemplo, sobre cómo se asocia la asertividad sexual con en mujeres que reciben más sexo oral, se identificó que tenían también mayor asertividad sexual, ¿no? Entonces es ir viendo cómo en algunos temas también o algunos factores que se han asociado con mujeres que disfrutan más su vida sexual, pues tienen que ver con ciertos cambios en las actitudes, con que pueden pedir más o comunicar mejor sus necesidades. Hace rato Dania mencionaba algo del conocimiento de nuestro cuerpo, del poder comunicar mis necesidades, sentir que merezco placer. Todos esos cambios en nuestras actitudes se van a ir reflejando en diferentes prácticas y formas de ejercer la sexualidad. Entonces, pues bueno, por acá le voy dejando. Es un tema que tiene muchísimo para que podamos compartir en realidad, pero mi idea principal es siempre en general rescatar cómo el feminismo históricamente ha sido pues una lucha que nos ha permitido hoy tener muchos derechos a las mujeres, dentro de ello derechos en el área de la sexualidad, y cómo nos ha permitido cuestionar las prácticas que tenemos también en el área de la sexualidad e irnos abriendo a formas en las cuales creo que todo el mundo, pero específicamente sí nosotras como mujeres podamos ser más libres. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Hay un comentario en el chat y ahora te lo voy a leer. En lo que lo encuentro, ahí me gustó mucho que en esta tu intervención invitaste a hablar, a compartir, validando la experiencia, las vivencias de cada una de las personas y alejándonos un poco de lo académico. No es que no tenga importancia,
pero sí se resalta la importancia de lo que ha vivido, disfrutado o padecido la gente, y que creo que conviene traerlo aquí, compartirlo, atrevernos. Yo me quedo con que marchar hacia la alegría, me gustó mucho el concepto y lo que tú misma dices, implica atrevimiento, sentir merecimiento, sentirse con derecho a decir no o a decir sí. Y recuerdo que Graciela Hierro decía, cuando te mueres no te llevas nada. Y luego dijo, bueno, sí, la dignidad. Cuida tu dignidad. Cuida tu dignidad. Y eso me pareció bellísimo. Ahorita te doy la palabra, María Elena. Dijo la doctora Gaby, hablando de los cuerpos y de las mujeres con mastectomía y con otras cicatrices. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Carla? Y te digo otra de Ana Moreno. Dice, hace tiempo tengo una pregunta para ustedes, las especialistas. Cuando una mujer se viene, ¿se le llama también eyacular? ¿Tiene nombre el líquido que nos humedece cuando tenemos un orgasmo? En torno a la primera pregunta de los cuerpos y las mujeres con mastectomía o con otras cicatrices, precisamente hace poco me contactaron de una empresa y querían que les hablara sobre el tema de cáncer de mama. Habían tenido o han tenido varias trabajadoras que han presentado cáncer de mama, y precisamente revisando información y preparando el tema, me encontré con algunos blogs muy interesantes de mujeres que han vivido el proceso de cáncer de mama y que están buscando precisamente como visibilizar más los cuerpos con mastectomía y empezar a soltar, o al menos a plantearte la posibilidad de que no tengas que tener una cirugía para ponerte prótesis de mama, ¿no? O sea, que no sea una cosa mandatoria el que si viví cáncer de mama, tengo que tener eso para poder sentir otra vez mi cuerpo completo. Y me pareció muy interesante porque precisamente, si bien no están obligando a nadie a que no se opere o a que no haga esa cirugía, sí están proponiendo el que podamos ser capaces de pensar que una mujer puede seguir siendo una mujer completa, aun si tuvo una mastectomía. Entonces, me parece que es parte también de estos cambios que vamos identificando, de estas luchas que van visibilizando mujeres con diferentes experiencias. Y que también lo vi por aquí, por esto. Esmeralda, ¿puedes poner en silencio? Gracias. Adelante, Carla. Sí, Esmeralda, otra vez tú. Tú le puedes apagar el micrófono a Esmeralda. Gracias, Oscar. Sí, o sea que creo que justo también hablando de feminismo, luego se tiene esta idea como de que entre feministas no nos ponemos de acuerdo, discutimos mucho, y no es que, bueno, yo no lo veo como no ponerse de acuerdo, es que creo que precisamente la diversidad de feminismos responde a la diversidad de experiencias de mujeres que hay. O sea, no todas las experiencias y no en todos los contextos implica lo mismo el ser mujer, y de ahí es que se van visibilizando cada vez más luchas, y dentro de ellas pues creo que está esta, que me parece muy necesaria y muy válida, que no nos sintamos forzadas a tener que hacer cirugías y hacer pasar, en este caso, a mujeres que ya han pasado por muchos procedimientos por otro más, para pues responder a cuestiones que tienen que ver con normas de belleza que hemos establecido social y culturalmente. Bien, ¿te acuerdas de lo que te preguntó Ana? Cuando una mujer se viene, se le llama también eyacular, y tiene el nombre, el líquido que nos humedece cuando tenemos un orgasmo.
Ahí yo no estoy en lo más actual, honestamente, respecto a, porque sé, bueno, he leído cosas muy distintas, entonces no sé si alguien esté más actualizado en cuanto al squirt y la eyaculación. Cuando una mujer se viene, en términos generales se dice que tiene un orgasmo. Se viene, se va, se corre y cuestiones por el estilo, aunque se corre lo usan más para los hombres. Lo que tiene la mujer, dice, el líquido que nos humedece, si lo que le humedece es la lubricación, es la lubricación. Si sale un líquido con más o menos fuerza y esta cuestión, pues es lo que le llaman el squirting, que no todas las mujeres tienen ni deben por qué tenerlo. Lo interesante sería que disfrutara. María Elena y luego Eusebio. Sí, Carla, yo agradecerte mucho estas reflexiones, ¿no? Y mira, me remota, siempre que estamos, bueno, siempre que he educado en los talleres de educación integral en sexualidad en las escuelas públicas, una de las cosas o una de las claves en las que me permiten avanzar más rápidamente, que abren los padres de familia, las comunidades escolares, a hablar sobre estos temas, es cuando hablamos de la prevención, ¿no? De la prevención a la violencia. Porque los niños, como sabes, tenemos el número 1 por abuso sexual infantil en México. Entonces, como que siempre buscamos o las mejores estrategias para tocar las puertas y que nos las abran los papás, ¿no? Los padres y madres de familia, docentes, que hay desde muchas generaciones, me refiero que hay desde jóvenes, personal joven, a muy añosa, porque las reformas educativas hacen que en las comunidades escolares haya gente pues ya de 60, 65 años, o sea, pasan por múltiples generaciones y todas conviven en estas comunidades. Entonces, tener el derecho al placer sería una gran misión, ¿no? Porque primero enunciarlo, o sea, primero reconocer el cuerpo completo, y integrarlo en esta imagen corporal que tienes, ¿no? Y luego no tan solo hacia la salud, que no tan solo es limpiarlo, el higiene, sino gozarlo. Entonces, en verdad, ojalá, y esto, vamos avanzando un poquito cuando estas manifestaciones o estas expresiones de los niños en los tocamientos y en el gozo y en el disfrute que se dan en las escuelas, ¿no? Se sigue todavía tratando, antes era del terreno incluso de la educación especial, algo le pasa a este niño, ¿no? O esta niña, porque en este sentido tanto es abierto no tiene género, es para todo el alumnado. Pero cuando ya abrimos el tema, creo que es una gran misión, una gran meta que podamos incluir en esta educación al placer. Gracias, Carla. Gracias. Eusebio y luego Mila. Tu micrófono, Eusebio. No te oyes. Ahora sí. Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Decía que iba a ser una intervención muy chiquita, nada más a la hora de la cosa del squirt, pero no, hay que hacer una intervención más grande felicitando a Carla. Muy bien. La conciencia de estos niveles de conciencia política y de conciencia académica, porque de repente como que se desconecta la cosa, yo creo que es muy, muy, muy valioso, y ya varias veces la hemos oído la hemos oído en en este discurso, y pues muchas gracias, Carla. Doctora Carla, de las doctoras en sexualidad que tenemos en el país. Y luego un breve comentario sobre el squirt. Miren, yo creo que ahí el problema del squirt es la porno. Ese es lo que ha venido a enredar un asunto tremendo. Sí, cierto, hay algunas mujeres que expulsan un líquido, como decía Paco. Ese líquido, pues algunas personas le empezaron a decir eyaculación femenina, luego no les gusta. Y luego ya salió este término del squirt, y en las porno echando chorros. Squirt quiere decir chorrear. Pero lo que pasa, lo que sale en las películas porno, eso ya, como hace 2 años un estudio,
que se puso a ver, convocó a mujeres squirteantes y les puso una sonda, les vació la vejiga, y entonces con un ultrasonido checaron que la vejiga, la vejiga estuviera vacía de orina, luego las pasaban a la intimidad para que tuvieran una actividad autoerótica, y conforme iban acercándose al orgasmo, les volvieron a medir la capacidad urinaria, es decir, y las vejigas ya estaban llenas de orina otra vez. Y entonces, luego midieron la composición química de los squirts estos, eran mujeres autodefinidas como squirteadas, ¿no? Porque es el mismo nombre del refresco, pero que quiere decir chorrear, ¿no? Y eso, lo que demostró es que esas mujeres, la composición química no era muy distinta de la orina, ¿no? Y entonces, bueno, lo que expulsaban pues, era orina, punto, ¿no? Eso ya está en ese estudio. Lo que pasa es que es uno de tantas maneras de expulsar líquidos. Hay algunas mujeres que expulsan un líquido, que fue lo primero que también se hizo en otro estudio, que no es orina, ¿no? Eso también ya está documentado hace muchos años, hace como 35 años. El asunto está en que pues, hay gran discusión en la cantidad, pero lo que parece ser es que esto que la porno ha popularizado, hasta hay segmentos de squirteantes, es lo que ha educado más, desafortunadamente, no la cuestión académica. Y entonces hay ahora como una especie como de estándar muy mal, porque, pues, claro, aprender a orinarse en el momento de la actividad sexual es algo que se puede hacer, y bueno, si a alguien le gusta, yo creo que no hay ningún problema, la orina es bastante estéril, tampoco se corre con ningún problema, pero el problema es el estándar que se fija, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con este asunto del feminismo, y ahora me voy a conectar con otra cosa que a mí me preocupa de algunas feministas. No sé si bueno, más bien le pregunto a Carla, si ha tenido oportunidad de echar una leída a este libro que se llama Pucha Power. Y ya, ay, más, si ya lo viste, me dices, si no, pues entonces ahorita, ya después ya. Ok, ya, hasta ahí. Pucha Potens. Tiene razón, Pucha Potens. Sí, sí sé cuál es el de Pucha Potens, pero todavía no lo leo. Ahí lo tengo pendiente. Bueno, Carla nos dice, bueno, Nila, te paso la pregunta de de José Juan para que no se me olvide. ¿Cómo es la experiencia de hablar de estos temas en la universidad donde trabajas con hombres, ya que se abordan temas que afectan intereses machistas? Ahí guárdala y Nila quiere decir algo. Adelante, Nila. Gracias. Pues bueno, primero agradecerte, Carla, como por poner en el centro como esta mirada diferente. Yo estoy como más clavada en la cuestión más clínica y a rato se me olvida esta cuestión de la política. Entonces, en eso te agradezco como por refrescar esto que me gustó mucho y que es como lo que me hace levantar la mano de pensar en soluciones colectivas, porque creo que justo ahí es en donde puede haber como un trabajo que nos ayuda a potenciar justo este tipo de cosas, porque bueno, tú hablas de la política, ¿no? Yo pensaba como en la cuestión del consentimiento, pero el consentimiento partiendo de la idea de sentir, y sentir implica una amplia gama de posibilidades, y aunque estoy de acuerdo con esto de marchar a la alegría, también creo que hay que marchar como a resignificar el valor de todas las emociones y de todo lo que implica cada una de ellas para ir resolviendo necesidades que derivan en la falta de posibilidades en términos de consentir, ¿no? Y en este asunto como de apropiarse del cuerpo, pero no solo desde un rollo cognitivo, sino desde una cuestión de sentir. Entonces me encanta como tu propuesta, te digo, porque me hace recuperar esta idea de salir de lo que yo normalmente veo, ¿no? Y pensar como en opciones distintas, ¿no? Entonces, básicamente eso quería decirte, gracias por poner esta cuestión de la política que a mí a rato se me olvida, ¿no? Y por esto de buscar soluciones colectivas. Y sobre eso, gracias. Gracias, Nila. Que sí, o sea, esto es algo que por ahí alguien me puso también un comentario, pero creo que era privado, de que hablamos más habla más de las feministas norteamericanas o europeas normalmente, un feminismo más blanco.
Y creo que lo que ha dejado mucho la lucha feminista en Latinoamérica precisamente tiene que ver con la importancia del activismo. Muchas feministas latinoamericanas de lo que nos hablan es que la academia y la teoría no sirven si no se va a traducir en una acción. Y esa es la razón del por qué yo constantemente cuando toco estos temas incluyo o hablo de las experiencias y hablo de la importancia de hacer algo afuera, porque precisamente creo que es parte de ser conscientes que estos no son problemas individuales, no es algo que se va a resolver solo en la terapia. Es algo que si queremos cambiar, se tiene que cambiar pues desde una lucha más grande. Cada quien sabrá cómo quiere participar de ella, pero creo que el activismo es muy importante en estos temas. Y ahora respondiendo a la otra pregunta de cómo es trabajar estos temas en la universidad, pues ha sido un largo camino, muy interesante, pero que creo que lo que hemos logrado, que la verdad debo decir que ha sido mucho en la universidad, particularmente en la facultad en la que yo trabajo, pues ha sido gracias precisamente a que nos hemos unido como mujeres, en que nos hemos ido informando, en que hemos ido haciendo redes, hemos aprendido mucho juntas a poder escuchar las necesidades que tenemos, a incluir a las alumnas, por ejemplo, y ya en lo particular, por ejemplo, a mí me pasaba que de pronto en las clases los hombres me decían, pero ¿por qué hay este evento para las mujeres y para nosotros no? ¿O por qué sí hay estos grupos para las mujeres y para nosotros no hay? Y usualmente yo les respondía, porque las chicas y nosotras las maestras, pues como mujeres nos estamos ocupando de los temas que nos están doliendo y que nos están afectando como mujeres. Y yo los invito a ustedes a que se ocupen de esos temas. Yo no me voy a ocupar de los temas que son de ustedes. Y no significa que no es una lucha que podamos compartir a ratos, pero sí es, no esperen que yo solucione algo que tiene que ver con su historia y su experiencia como colectivo también de hombres. Y gracias a eso empezaron ya en este último año, abrieron una unidad y dieron un espacio, un grupo de chicos para hablar de masculinidades. Sí ha sido un tema, les repito, no ha sido fácil. Mi facultad no es solo psicología, estamos con medicina, estamos con nutrición y en el área médica ha sido honestamente bastante difícil tocar estos temas. Ha implicado resistencia, ha implicado sobre todo, yo les diría, unión de todas las personas a quienes nos interesa esto, incluyendo mucho a estudiantes, hasta el punto que creo que de nuestros logros más grandes a partir de todo este movimiento ha sido pues instalar el Consejo de Prevención en nuestra facultad, estableciendo pues medidas de prevención y medidas también de sanción cuando hay situaciones de violencia que impliquen también pues diferentes perspectivas en cuanto a la noción de justicia, por ejemplo. Ha implicado pues ir ampliando un poco a poco esto, irlo extendiendo a otras universidades. En el caso de medicina nos ha implicado ir a capacitar a los hospitales, por ejemplo, para también el área clínica de formación, que es donde ha sido, creo yo, más difícil. Hemos empujado por buscar que se nos otorguen estos espacios. Siempre ha habido resistencia y creo que la va a seguir habiendo, pero la unidad creo que es lo que nos ha permitido seguir avanzando y al día de hoy creo que uno de los logros más importantes es que por primera vez en la facultad tenemos una directora que es del área de psicología. Siempre había habido mayormente directores hombres y del área médica, y es una directora que además es lesbiana. Entonces, pues fue toda una lucha que ella pudiera llegar a ese lugar. Realmente implicó bastante trabajo y hubo bastante resistencia a ello también, pero pues se ha reflejado mucho en el tipo de políticas que se han ido estableciendo, y creo que el tratar de plantear esto, ¿no? Cuando los chicos me dicen a mí que qué onda con sus espacios, pues es invitarlos a que reflexionen y hagan algo por los propios, a que entiendan que no es un ataque contra ellos, es una visibilización de la cual nosotras nos estamos haciendo cargo porque a nosotras nos toca.
y de la cual ellos pueden participar haciendo reflexiones sobre lo que a ellos les toca y propuestas desde lo que ellos necesitan también. Y creo que eso les ha ido haciendo cada vez más proactivos. Gracias, Carla. Esther Corona, por favor. Bueno, en primer lugar, disculpen si estoy un poco gangosa, pero me estoy reponiendo de COVID, así es de que mis disculpas. Pero bueno, felicitar a Carla y mencionar que efectivamente, pues desde los inicios de los feminismos del siglo XX, el tema del placer ocupó uno de los lugares principales como tema de análisis. Yo mencioné en el chat, puse el texto de Carol Vance, que se llama Peligro y Placer, exploración de la sexualidad femenina, como uno de los textos seminales. Y estos estudios y este trabajo de muchas feministas de esa época no ha perdido vigencia, a pesar de críticas que se puedan hacer en este momento de una, digamos, de ser un enfoque blanco, un enfoque del norte, un enfoque de las teorías y de la filosofía del oeste. Sin embargo, mucho se ha trabajado actualmente para crear distintos feminismos y hay una enorme cantidad de trabajo en África, en muchos países, en la India, en Japón, en Australia, etcétera, etcétera, amén de también una Europa que no conocemos o conocemos muy poco, que es la Europa del Este. Pero bueno, dicho esto, y creo que tenemos que reconocer la importancia de la herencia del trabajo original y seminal de las feministas, donde, por ejemplo, yo fui parte de uno de esos, se llamaban pequeños grupos, los grupos de reflexión, de donde partió todo el análisis, es decir, de donde se partió la invención del término género, porque Simone de Beauvoir no hablaba de género todavía, es decir, eso se fue construyendo y, por ejemplo, Carol Vance, Gayle Rubin, etcétera. Bueno, no quiero abundar sobre esto, pero hay una larga historia. Pero hay una cosa que sí, además de felicitar a Carla, que me llamó la atención porque que fue un poco la mención, por ejemplo, de la mastectomía, es decir, la mención de los cuerpos, y eso me llevaría a, creo que es demasiado entrar en este momento, pero todo lo que ocurre con los cuerpos trans, las mujeres trans, y este tema, que es un tema particularmente álgido por toda la enorme, el enorme debate que ha surgido y que se ha dado en los feminismos y que, por ejemplo, ha llevado a alguien que como Marcela Lagarde se haya convertido en una persona que está totalmente en contra de considerar a las mujeres trans como mujeres. Es decir, ha habido escisiones, etcétera. Entonces, solamente pensar que justamente este territorio de la corporalidad, donde se ubica el placer, y el pensar que lo necesitamos reivindicar, sí, pero es tan absolutamente difícil. Hay toda una enorme parte del mundo, es decir, pero es realmente, los números son apabullantes, que considera que ese es un tema que francamente no pertenece a la discusión y mucho menos a la discusión política. El tema del placer, el placer sexual, el placer de las mujeres. Entonces, veamos esta temática como insertada también en toda esta nueva visión de interseccionalidad, donde tenemos que hablar precisamente cómo llegamos. Yo siempre había dicho y siempre he pensado que si nosotros vamos viendo y haciendo un análisis de la
posibilidad de trabajar con el cuerpo, con la reproducción, con el género, etcétera. Estamos trabajando en terreno minado, pero no tanto. Cuando empezamos a trabajar el placer, la cosa se complica. Y cuando eso llega al poder, la cosa realmente enciende focos rojos. Entonces, nada más como para retomar el hecho de que estamos ante un fenómeno de extrema complejidad que evidentemente requiere una de las cosas, nada más para terminar, que yo creo que es fundamental, por ejemplo, en España en este momento, ¿cuáles son los temas que más se discuten en el Parlamento, en el Congreso? La ley que se llama solo sí es sí, consentimiento. El tema de los cuidados y, por supuesto, el tema de la identidad y de la orientación sexual. Y con eso cierro. Gracias, Esther. Carla. Yo quiero decir algo también en torno a esa parte del tema trans, que sé que no es el tema de hoy, pero que creo que sí sería muy interesante que pudiéramos hacer algún foro, algún intercambio en donde escuchemos las diferentes perspectivas feministas que hay en torno a ese tema, porque creo que también en redes es muy fácil como pues tener como información muy tergiversada, cosas como muy limitadas. Y para mí ha sido interesante precisamente desde la curiosidad de entender cuáles son los puntos, abrirme a escuchar y poder realmente hacer un criterio propio, pero pues desde escuchar realmente cuál es la perspectiva, cómo la están argumentando, cómo la están fundamentando, para poder entenderlo a más profundidad, porque precisamente creo que son temas súper complejos y tan sensibles que de pronto sí es muy fácil dejar de escuchar y pues sí, como no estar muy abiertos a la discusión de pronto. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Carla? Pues agradecer que estén acá y que espero que se queden un poco sobre todo con la reivindicación de la experiencia como una fuente también de conocimiento y la inclusión de la política en nuestra vida diaria, que creo que es algo que podríamos hacer desde nuestra vida personal y profesional. Gracias. Bueno, dice Esther Corona y es aceptado totalmente. Amplísima literatura podríamos compartir posteriormente. Yo quiero agradecer la presencia de todas las personas que estuvieron esta noche aquí. Pedirles antes un favor, algo que es medio tradicional, que prendan sus cámaras para tomarnos la foto del recuerdo, que serán 2 fotos, porque pues, no cupieron todas en la primera. Entonces, ustedes de todas maneras ábranlo, sonrían y ahí aguántense para cuando llegue a la otra, pues ni modo. José Arturo, ahí estabas desde Guadalajara. Entonces, ya, Erika Denise y Mr. Samsung no están. Bueno, pues también pueden tomar fotos ustedes en su aparato. Entonces, yo les digo cuando ya se las tomé y ni se dieron cuenta, pero bueno. Ok, ahora vamos para el otro lado. Ahora los de acá, donde están Oli y compañía y de Miss Tlaxcala también. Entonces, 1, 2, 3. Fernando salió en las 12. Bueno, está bien, creo que ahí estamos ya. Y pues de nueva cuenta, gracias Carla por esta oportunidad, por esta manera de tratar este tema donde se juntan muchas cosas, la política, el placer, el género, y me gustó mucho cómo cierras porque creo que es algo que nos falta con gran frecuencia. Dijiste hablar de la cuestión trans y escuchar. Yo creo que eso resulta de fundamental importancia, escuchar. Cuando tú hiciste la invitación aquí para que, sobre todo mujeres, yo por eso permanecía callado, hablaran y compartieran, pues no salieron, no emergieron. Yo creo que para una segunda intervención, y a lo mejor es amenaza, que tú vengas, ya se van a compartir más.
Y lo que dices también, es decir, las mujeres sí han creado espacios para tratar cuestiones suyas, los hombres vamos muy de a poquito, pero estos ejemplos nos sirven. Gracias por compartir esto, gracias al resto de la gente. Lo que dijo Esther me parece sensacional y lo tomamos en el colegio con mucho gusto para ponerlo ahí a disposición de toda la gente. Recuerden ustedes que el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, cada primer miércoles de mes tiene una conversación en la que pues la gente expone porque se expone, ¿sí? Están las cosas ahí, se atreve a decirlo y habrá quien no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo. Les invitamos a que se integren a este colegio. Lo único que deben de tener es pues una cédula que les identifique como especialistas con un grado en sexología, y lo que sí es que en algún momento les va a tocar llegar a lo que hizo Carla hoy, que ya han hecho varias de aquí. Hay una mujer que no voy a decir su nombre, pero es la sexóloga con más años en México, que nos debe una conversación para este colegio. Sus iniciales, nada más las voy a decir, Esther Corona Vargas, pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Gracias por estar. Les esperamos el próximo miércoles o antes, si se nos atraviesa otra conversación. Buenas noches, que estén muy bien.